Hay algo que nadie dice abiertamente sobre las personas que trabajan décadas y llegan al final con casi nada. No es flojera, no es falta de oportunidad, no es mala suerte. Es un patrón psicológico invisible que comienza mucho antes del primer sueldo. La mayoría de esas personas trabajaron más que cualquiera a su alrededor. Se levantaron temprano, cumplieron horario, fueron responsables, hicieron todo lo que les dijeron que era correcto hacer. Y aún así, el dinero nunca se quedó, porque hay una diferencia brutal entre trabajar para sobrevivir y pensar como alguien que acumula. Y esa diferencia no está en la hoja de cálculo, está en la mente. Está en la forma en que la persona ve el dinero desde siempre, como alivio, como recompensa, como algo que existe para gastarse en el momento en que aparece. Los estoicos tenían una observación incómoda sobre la disciplina financiera. La mayoría de las personas no tiene problema con ganar. Tiene problema con lo que siente cuando gana. Porque el dinero en la mano activa algo emocional mucho más antiguo que cualquier hábito financiero. Activa la necesidad de descansar de la escasez, de probar que llegaste a algún lado, de finalmente sentir que mereces algo bueno. Y es exactamente en ese momento psicológico que la riqueza se escapa. Silenciosamente, repetidamente, por décadas. Hasta que la persona mira hacia atrás y se da cuenta de que el problema nunca fue cuánto ganó. Fue lo que sintió cada vez que el dinero llegó. Hay una historia que se repite en casi todas las familias. No importa el país, no importa la generación, no importa cuánto han cambiado las cosas en el mundo allá afuera. La historia es siempre la misma. Un hombre pasa 30, 40 años trabajando. A veces más. Se despierta antes de que salga el sol. Carga peso que el cuerpo no debería cargar tanto tiempo. Renuncia a vacaciones, a fines de semana, a momentos con los hijos que nunca volverán. Y cuando se acerca al final, mira lo que construyó. Y el número no cierra. No es dramático. No es una tragedia visible. Es peor que eso, es silencioso. Es la percepción tranquila de que décadas de esfuerzo real no se tradujeron en seguridad real. Y la primera reacción de quien está viendo desde fuera es siempre la misma. ¿Pero cómo? ¿Trabajando tanto así? Como si trabajo y riqueza fueran la misma cosa. Como si esfuerzo y acumulación fueran sinónimos. Como si las horas cambiadas por dinero automáticamente se transformaran en patrimonio. No lo son. Y esta confusión, esta creencia profunda de que el trabajo duro garantiza seguridad financiera, es uno de los errores psicológicos más caros que una persona puede cargar toda una vida. Porque trabajo es intercambio, riqueza es construcción. Y la diferencia entre estos dos conceptos no es técnica, es emocional, es psicológica. Se forma mucho antes de cualquier decisión financiera consciente. La mayoría de las personas aprende sobre el dinero de la peor manera posible. No en libros, no en cursos, no con alguien que realmente entienda de acumulación. Aprenden observando a sus padres. Y lo que la mayoría observó fue esto: el dinero es algo que viene y se va. Llega a principios de mes, paga las cuentas, cubre lo necesario. Si sobra un poco, tal vez alcanza para algo especial. Pero casi nunca sobra, y cuando sobra, existe una presión emocional silenciosa para gastarlo. No porque la persona sea irresponsable, sino porque gastar es el único lenguaje de recompensa que aprendió. Desde niño, el mensaje fue claro: trabajas, mereces descansar, mereces algo bueno. Y ese algo bueno siempre tuvo precio. Entonces el ciclo comienza, y nunca se detiene solo. Porque no es un hábito financiero, es una identidad emocional. Es la forma en que la persona se relaciona con el alivio, con el mérito, con la sensación de que por fin puede respirar. Y mientras esa relación no cambie, ninguna hoja de cálculo cambiará el resultado. Los estoicos tenían un concepto que la mayoría lee y no entiende realmente. Lo llamaban apatheia. No es apatía en el sentido que usamos hoy, indiferencia, desinterés, ausencia de emoción. Es algo mucho más sofisticado.
Es la capacidad de no dejarse gobernar por las propias reacciones emocionales. Sentir el impulso y no obedecer automáticamente. Tener el dinero en la mano y no necesitar convertirlo en alivio inmediato. Eso no es frialdad, es control. Y es exactamente lo que separa a quien acumula de quien nunca acumula, sin importar cuánto gane. Porque la cuestión nunca fue el valor del sueldo. Fue lo que pasa dentro de la mente en el momento en que el dinero aparece. Hay un experimento mental sencillo. Piensa en dos personas que ganan el mismo sueldo, trabajan en el mismo sector, tienen la misma edad, el mismo nivel de educación, condiciones de vida parecidas. 10 años después, una de ellas tiene patrimonio, la otra tiene deudas. ¿Qué pasó? La respuesta que la mayoría da es equivocada. Una fue más disciplinada, una se esforzó más, una tuvo más suerte. No, la diferencia está en algo mucho más profundo que una disciplina superficial. Está en la forma en que cada una de esas personas siente el dinero. Una de ellas creció aprendiendo, conscientemente o no, que el dinero es seguridad futura, que ahorrar es una forma de cuidado, que renunciar ahora es ganar algo más grande después. La otra creció aprendiendo que el dinero es alivio presente, que gastar es merecimiento, que el futuro es demasiado abstracto para justificar sacrificio en el presente. Ninguna de las dos tomó una decisión consciente sobre eso. Fue instalado, como un sistema operativo emocional que corre en segundo plano, invisible, controlando cada decisión financiera sin que la persona se dé cuenta. Y lo más perturbador, puedes saber intelectualmente que necesitas ahorrar dinero, puedes entender la lógica del interés compuesto, puedes haber leído los libros correctos, y aún así, no lograr cambiar el comportamiento. Porque el problema no está en el conocimiento. Está en el sistema emocional que opera por debajo del conocimiento. Marco Aurelio escribió algo en las Meditaciones que parece sencillo, pero destruye muchas cosas cuando realmente lo entiendes. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. La mayoría lo lee como motivación. No lo es. Es una observación brutal sobre dónde comienza el control real. Porque los eventos externos, sueldo, mercado, economía, oportunidades, están fuera de tu dominio. Lo que está dentro de tu dominio es cómo reaccionas cuando el dinero aparece. Y esa reacción es aprendida, lo que significa que puede desaprenderse, pero eso exige algo que va mucho más allá de la fuerza de voluntad. Exige que la persona mire hacia adentro y se haga una pregunta que pocos tienen el valor de hacerse. ¿Por qué gasto cuando gasto? No qué gasto, ni cuánto gasto. ¿Por qué? ¿Cuál es la emoción que precede al gasto? ¿Cuál es la sensación que el gasto resuelve? ¿Qué representa el dinero emocionalmente antes de representar cualquier cosa racionalmente? Estas preguntas incomodan, porque las respuestas revelan algo que la persona prefiere no ver. Que muchos gastos no son sobre el producto, son sobre el estado emocional que el producto promete entregar. Alivio, control, placer, estatus, identidad. Hay una dinámica psicológica específica que aparece en personas que crecieron en ambientes de escasez real, no necesariamente pobreza extrema, pero ambientes donde el dinero era tenso, donde había conversaciones sobre falta, donde a veces no alcanzaba para el mes, donde el dinero nunca parecía suficiente. En esos ambientes, la mente aprende una cosa muy específica: el dinero se va a acabar. No como creencia consciente, como sensación profunda. Y si el dinero se va a acabar de todas formas, gastar ahora tiene un sentido emocional perfecto. ¿Por qué ahorrar algo que va a desaparecer? ¿Por qué aplazar el placer por una seguridad que la experiencia de vida enseñó que no existe? Eso no es irracionalidad. Es una adaptación Es una adaptación psicológica completamente lógica para el ambiente donde la persona creció. El problema es que esa adaptación sigue operando incluso cuando el ambiente cambia. Incluso cuando el sueldo crece,
incluso cuando la escasez real ya no existe. La mente aún actúa como si el dinero fuera temporal, como si ahorrar fuera ingenuidad, como si el presente fuera el único tiempo confiable. Y ahí es donde décadas de trabajo desaparecen, silenciosamente. Hay un patrón de comportamiento que aparece consistentemente en personas que nunca acumulan riqueza. No es el patrón que la mayoría imagina. No es flojera, no es falta de ambición, no es ausencia de esfuerzo. Es lo opuesto. Es trabajo constante, esfuerzo real, responsabilidad genuina. Pero junto con eso hay un movimiento financiero que se repite cada vez que algo mejora. El nivel de vida sube junto. Ganas más, gastas más, te dan un ascenso, cambias de auto, aumentan tus ingresos, casa más grande, la vida mejora, los gastos crecen proporcionalmente. Esto tiene un nombre técnico, inflación de estilo de vida. Pero psicológicamente es algo mucho más profundo que un mal hábito financiero. Es una creencia inconsciente de que mejorar la vida significa gastar más, de que el progreso es visible, de que el éxito tiene una apariencia, de que conquistar algo significa mostrar que lo conquistaste. Y mientras esta creencia opere, cada aumento de ingresos se transformará automáticamente en aumento de gastos. Y el número a final de mes seguirá siendo parecido. Porque el patrón no se trata de cuánto entra, se trata de cuánto exige la identidad de la persona que salga. Epicteto tenía un origen que la mayoría olvida cuando lee sus textos. Fue esclavo, no metafóricamente, literalmente, e incluso dentro de una de las condiciones más extremas de privación de libertad que existen, desarrolló una filosofía que hasta hoy es estudiada por líderes, estrategas y personas que entienden de poder real. El núcleo de lo que enseñaba era sencillo y devastador. La libertad no comienza cuando tienes más, comienza cuando necesitas menos. Eso no es frugalidad religiosa, no es ascetismo ingenuo, no es desprecio por el confort. Es una observación precisa sobre dónde reside el control real. Porque mientras tu bienestar emocional dependa de un cierto nivel de consumo, nunca eres verdaderamente libre. Siempre estás trabajando para mantener el nivel, siempre vulnerable a cualquier interrupción de ingresos, siempre a un mes de distancia de un colapso emocional. Y la ironía cruel es que muchas de estas personas se sienten ricas. Tienen buen auto, casa ordenada, ropa adecuada, apariencia de estabilidad. Pero por dentro hay una tensión constante. Una presión silenciosa que nunca desaparece por completo. Porque cuando el estilo de vida cuesta todo lo que entra, no hay margen para el error. No hay espacio para la oportunidad. No hay seguridad real. Solo existe la actuación de la seguridad. Y actuar cansa. Hay algo que sucede con las personas que finalmente entienden esto. No es una decisión dramática. No es un cambio radical. No es una transformación espectacular que publican en redes sociales. Es silenciosa. Es un cambio de percepción que sucede internamente y reorganiza todo después. La persona deja de ver el dinero ahorrado como privación y comienza a verlo como poder. Deja de sentir que ahorrar es perder y comienza a sentir que ahorrar es ganar, no el producto, sino algo mucho más valioso. Opción, porque el dinero acumulado no es dinero parado. Es la capacidad de decir no. Es la capacidad de esperar la oportunidad correcta. Es la capacidad de salir de situaciones difíciles sin desesperación. Es la capacidad de tomar decisiones con claridad, en lugar de con miedo. Y esa capacidad, es algo que ningún producto puede entregar. Ninguna compra resuelve esto. Ningún consumo lo reemplaza. Se construye, lentamente, silenciosamente, por personas que nadie está observando enriquecerse. Hay una conversación que la mayoría de las personas nunca ha tenido consigo misma. No sobre inversiones, no sobre estrategia financiera, no sobre qué producto comprar o qué aplicación hacer. Es una conversación más sencilla y más difícil que todo eso. Es la conversación sobre lo que el dinero representa emocionalmente. Para algunas personas, el dinero es seguridad. Para otras, es libertad.
Para otras es poder. Para otras es amor, porque crecieron en ambientes donde el dinero era la forma más visible de cuidado. Para otras es culpa, porque les enseñaron que querer tener está mal, que es codicia, que es algo moralmente sospechoso. Y esa representación emocional, ese significado invisible que la persona le asignó al dinero mucho antes de entender qué era una cuenta bancaria, gobierna todo. Gobierna cómo gana, gobierna cómo ahorra, gobierna cómo gasta, gobierna cómo se siente cuando tiene y cuando no tiene. Y lo más importante, gobierna el techo invisible que establece para sí misma, porque existe un fenómeno psicológico real en personas que crecieron sin dinero o con dinero escaso. Cuando empiezan a acumular más allá de cierto punto, algo interno se resiste. No es sabotaje consciente. Es el sistema emocional señalando que este territorio es desconocido, que este nivel de acumulación no combina con la identidad construida, que tener mucho más que los que vinieron antes crea una especie de disonancia interna. Y entonces, sin darse cuenta, la persona encuentra formas de gastar el exceso. Una remodelación aquí, un viaje allá, un regalo generoso, un negocio impulsivo, una decisión financiera que parecía tener sentido, pero en el fondo resolvió una ecuación emocional. Y el saldo regresa al nivel que parece psicológicamente correcto. El nivel familiar, el nivel seguro, el nivel que no genera disonancia. Esto no es debilidad de carácter. Hay que dejarlo claro. No es flojera, no es falta de inteligencia, no es ausencia de esfuerzo o ambición. Es un mecanismo de protección que la mente desarrolló para mantener coherencia interna, para mantener a la persona dentro de los límites que aprendió a considerar normales. Y el problema es que esos límites fueron definidos por otras personas, por padres que también tuvieron sus límites definidos por otras personas, por ambientes que nunca fueron construidos para producir acumulación, por experiencias que enseñaron que cierto nivel de escasez es natural, inevitable, hasta honesto. Y mientras esos límites no sean identificados conscientemente y confrontados, seguirán operando invisibles, determinando resultados que la persona atribuirá a circunstancias externas, a la economía, a la falta de oportunidad, a la mala suerte, cuando en realidad el límite estaba adentro. Los estoicos tenían una práctica llamada premeditatio malorum, la premeditación de los males. Era sencilla, la persona se sentaba e imaginaba en detalle qué pasaría si perdiera todo. No para entrar en ansiedad, para todo lo contrario. Para darse cuenta de que el miedo al colapso, la amenaza invisible que gobierna tantas malas decisiones financieras, es más pequeño de lo que parece cuando se enfrenta directamente. Para descubrir que la persona sobreviviría, que encontraría un camino, que el peor escenario, aunque difícil, no sería el fin. Y cuando ese miedo pierde poder, las decisiones cambian completamente. La persona deja de gastar para aliviar la ansiedad, deja de consumir para crear una sensación de control, deja de aparentar para reducir el miedo a la irrelevancia, y comienza a tomar decisiones financieras con claridad, en lugar de emoción. Ese es el momento en que la acumulación comienza de verdad, no cuando los ingresos aumentan, cuando el miedo disminuye. Hay un tipo de persona que pocos reconocen a primera vista. No anda con reloj caro, no maneja un auto que llame la atención, no habla de lo que tiene, no se mete en conversaciones sobre inversiones en situaciones sociales, no siente la necesidad de que los demás sepan nada, pero hay algo en la forma en que se mueve que es diferente. Una calma que no es pasividad, una tranquilidad que no es indiferencia, una ligereza que claramente no viene de la ausencia de ambición, viene de la ausencia de miedo. Esa persona construyó algo que la mayoría nunca construye. No necesariamente un patrimonio inmenso, sino margen. Margen financiero que se traduce en margen emocional. La capacidad de decir no sin desesperación. La capacidad de esperar sin ansiedad. La capacidad de observar oportunidades con claridad, porque no hay presión interna de corto plazo distorsionando la visión.
Esa persona entendió algo que destruye el ciclo por completo. La libertad no es tener mucho, es necesitar poco para sentirse seguro. Y eso cambia la ecuación completamente. Porque cuando el nivel de seguridad emocional es bajo, cualquier acumulación se convierte en poder real. Cada mes ahorrado es un mes de libertad comprado. Cada gasto eliminado es una cadena menos. Cada necesidad falsa descartada es más control sobre tu propio tiempo. Hay una ilusión moderna que pocos cuestionan. La ilusión de que más ingresos resuelven el problema financiero. Si gano más, voy a poder ahorrar. Si me dan un aumento, voy a empezar a invertir. Si el negocio crece, entonces sí voy a tener un sobrante. Pero lo que los datos muestran, lo que la observación humana real muestra, es que un ingreso mayor sin cambio psicológico solo produce una versión más grande del mismo patrón. Más entrada, más salida, mismo resultado emocional. Porque el problema nunca fueron los ingresos, fue la relación con el dinero. Y esa relación no se resuelve con más dinero, se resuelve con un cambio de percepción que precede a cualquier decisión financiera. La percepción de que acumular no es privación. Es la construcción lenta de algo que compra el único recurso que ningún producto puede devolver. Tiempo libre, elección real, paz financiera que no depende de que todo siga funcionando perfectamente. Séneca escribió algo que parece sencillo, pero carga un peso enorme. No es pobre el hombre que tiene poco, es pobre el hombre que desea más. Esto no es resignación. Es la observación más precisa que existe sobre el ciclo que mantiene a personas trabajadoras atrapadas financieramente por décadas. Porque el deseo de más, cuando no está conectado a una construcción real, es un pozo sin fondo. Compras el auto y ya estás pensando en el siguiente. Consigues el departamento y ya estás insatisfecho con el tamaño. Alcanzas el sueldo que querías y ya sientes que no es suficiente. No porque seas codicioso, sino porque el deseo fue entrenado para funcionar así. Para siempre apuntar al siguiente nivel de consumo como solución al malestar actual. Y mientras esto opere, ninguna conquista financiera producirá paz. Producirá el próximo objetivo de consumo. Y el ciclo continúa. La transición que pocos hacen y que lo cambia todo cuando sucede, no es financiera. Es identitaria. Es el momento en que la persona deja de definirse por lo que consume y comienza a definirse por lo que construye. Deja de usar el nivel de vida como símbolo de quién es y comienza a usar la autonomía y el control como definición real de éxito. Este es un salto psicológico enorme. Porque durante años, tal vez décadas, la persona usó el consumo como lenguaje de identidad. Esta ropa dice quién soy, este auto habla de mi nivel, este viaje muestra que llegué a algún lugar, este restaurante comunica estatus. Nada de esto es frívolo por sí mismo. Pero cuando la identidad depende de estas cosas para existir, la persona nunca deja de gastar para existir. Porque existir, sentirse alguien con valor, tiene un costo mensual. Y ese costo sube conforme el entorno social sube. Porque el grupo de referencia cambia, y con él cambia lo que hay que tener para no sentirse inferior. Hay algo que sucede cuando pasas tiempo cerca de personas que acumularon riqueza de forma silenciosa. No las que heredaron, no las que tuvieron un evento de suerte extraordinaria. Las que construyeron, lentamente, durante años, sin audiencia. Te das cuenta de que tienen algo en común que no es obvio a primera vista. No es inteligencia excepcional, no es disciplina sobrehumana, no es ausencia de placer o de vida. Es una relación diferente con la aprobación. Ellas simplemente no necesitan que los demás sepan. No sienten incomodidad al manejar un auto sencillo cuando podrían tener algo más llamativo. No sienten presión por mantener una apariencia de riqueza proporcional a lo que tienen. No entran en conversaciones sobre patrimonio o inversiones para impresionar a nadie. Y esa ausencia de necesidad de validación financiera es exactamente lo que les permite seguir acumulando mientras otros gastan para parecer que acumularon. Es una ventaja psicológica invisible, pero es la más poderosa de todas.
Marco Aurelio era el hombre más poderoso del mundo conocido. Emperador, comandante, líder de un imperio. Y escribía diariamente para sí mismo sobre la tentación del ego, sobre cómo el estatus externo corroe lo interno, sobre cómo la aprobación ajena es una droga que engancha y debilita simultáneamente. Un hombre que lo tenía todo lo que el estatus puede ofrecer, escribiendo recordatorios para sí mismo de que el estatus es ilusión. Eso dice algo muy específico sobre la naturaleza humana. Que el impulso de buscar validación no desaparece con el logro, que necesita ser gestionado conscientemente. Que es una batalla interna constante, no una victoria definitiva. Y para quienes aún están construyendo, aún están acumulando, aún están en el proceso, el desafío es aún mayor. Porque el logro aún no ha llegado para probar al ego, pero el ego ya está operando, ya está exigiendo, ya está consumiendo recursos que deberían estar siendo ahorrados. Hay un momento específico en la vida de muchas personas donde todo podría haber cambiado. No fue una gran oportunidad perdida, no fue una decisión dramática. Fue un periodo, a veces largo, donde los ingresos eran buenos, los gastos eran manejables y había una posibilidad real de comenzar a acumular de manera significativa. Y en ese periodo, en lugar de acumular, la persona expandió su estilo de vida. A veces conscientemente, como recompensa por haber llegado ahí, a veces inconscientemente, como respuesta automática a tener más disponible. Y el periodo pasó. La ventana se cerró. No dramáticamente, nadie se despierta y se da cuenta de que la ventana se cerró. Se da cuenta años después, mirando hacia atrás, calculando lo que podría haber sido diferente. Esto no es culpa, no es un juicio. Es simplemente lo que sucede cuando el comportamiento financiero opera en piloto automático emocional. Sin intención, sin dirección, sin conciencia de lo que se está construyendo o destruyendo en cada pequeña decisión. La buena noticia, y sí hay una, es que el patrón se puede interrumpir. No con disciplina extrema que la persona no va a poder mantener. No con privación radical que va a crear resentimiento y colapso. No con una hoja de cálculo que será abandonada en 3 semanas. Con un cambio de percepción, con la decisión de entender, antes que cualquier otra cosa, cuál es la emoción que gobierna las decisiones financieras. ¿Cuál es el gatillo que precede al gasto innecesario? ¿Cuál es la necesidad real que el consumo está tratando de resolver? ¿Cuál es el miedo que el dinero ahorrado podría aliviar si la persona permitiera que se quedara ahorrado? Estas preguntas no tienen respuestas rápidas, pero son las únicas preguntas que realmente importan. Porque cuando la persona entiende el porqué emocional detrás del comportamiento financiero, el cómo cambiar se vuelve mucho más accesible. Hay una frase que aparece frecuentemente en conversaciones sobre dinero que revela todo sobre la mentalidad que mantiene atrapadas a las personas. La vida es corta, usada para justificar el gasto que no debería ocurrir, para racionalizar el consumo impulsivo, para silenciar la voz interna que dice que tal vez no es el momento. Y en abstracto, la frase es cierta. La vida es corta, el presente tiene valor, el placer tiene valor. Pero existe una versión de la vida es corta que es sabiduría, y existe una versión que es capitulación emocional disfrazada de filosofía. La versión sabiduría dice, elige bien tus placeres, gasta donde haya valor real. No aplaces toda satisfacción en nombre de un futuro hipotético. La versión capitulación dice, no pienses en el futuro, gasta ahora. El mañana es excusa de quien tiene miedo de vivir. La diferencia entre las dos no es obvia en el momento de la decisión, pero es devastadoramente obvia 10 años después. Hay algo que los filósofos estoicos practicaban y que tiene aplicación financiera directa. Lo llamaban asquesis, disciplina voluntaria, práctica intencional de incomodidad. No como castigo, como entrenamiento. La idea era sencilla. Si practicas voluntariamente la ausencia de ciertas cosas, descubres que necesitas menos de lo que imaginabas para ser funcional, estable, incluso feliz. Y cuando descubres que necesitas menos, el miedo a perder disminuye.
y cuando el miedo a perder disminuye, el poder de decisión aumenta. Esto tiene una aplicación financiera directa que nada tiene que ver con pobreza voluntaria o desprecio por el confort. Es cuestionar conscientemente qué necesidades son reales y cuáles fueron construidas por exposición, comparación social o publicidad. ¿Qué gastos existen porque añaden valor real a la vida y cuáles existen porque la persona nunca se detuvo a cuestionar si deberían existir? Este ejercicio, sencillo, incómodo, transformador, es donde muchas personas encuentran cantidades significativas de dinero cada mes que estaban siendo destinadas a nada significativo. No por falta de dinero, por falta de atención. La mayoría de las personas sabe que debería ahorrar más. Ese no es el problema. El problema es la distancia entre saber y hacer. Y esa distancia, la brecha entre el conocimiento financiero y el comportamiento financiero, tiene una causa muy específica que la industria de las finanzas personales rara vez aborda. Emoción. No falta de información. No falta de disciplina en el sentido abstracto. Emoción concreta y específica que opera en tiempo real en el momento de la decisión. La ansiedad que el gasto alivia. El placer inmediato que el consumo entrega. La sensación de control que la compra crea temporalmente. El estatus que el producto comunica instantáneamente. El alivio emocional que viene de finalmente tener algo que se estaba deseando. Esos son refuerzos emocionales reales, inmediatos, poderosos, concretos. Y del otro lado, ¿qué hay? Un número abstracto que va a crecer lentamente en alguna cuenta que la persona rara vez abre. La batalla es desigual. No porque la persona sea débil, sino porque el cerebro humano no fue construido para valorar el futuro abstracto por encima del placer inmediato concreto. Esto exige práctica, intencionalidad, sistemas que eliminen la decisión del momento emocional. Y sobre todo, exige entender que el proceso existe, que no es un defecto de carácter, sino biología que puede ser gestionada. Llegamos a un punto al que pocos llegan en esta conversación. No sobre técnicas, no sobre productos financieros, no sobre estrategias de inversión, sobre identidad, porque al final, la cuestión financiera más profunda que cualquier persona necesita responder no es dónde invertir o cuánto ahorrar. Es, ¿quién decidí ser en relación con el dinero? Porque la identidad gobierna el comportamiento de una forma que las reglas y las metas nunca logran. Una persona que se identifica como alguien que acumula, va a encontrar formas de acumular incluso cuando las circunstancias sean difíciles. Una persona que se identifica como alguien que nunca tiene dinero, va a encontrar formas de confirmar esa identidad incluso cuando las circunstancias mejoren. Esto no es determinismo, no es fatalismo. Es simplemente cómo funciona la identidad. Y la cuestión práctica es, las identidades pueden reescribirse. No de la noche a la mañana, no con afirmaciones vacías repetidas frente al espejo, sino a través de decisiones pequeñas y consistentes que acumulan evidencia de una nueva forma de ser. Cada vez que la persona ahorra en lugar de gastar cuando surge el impulso, está creando evidencia de que es el tipo de persona que ahorra. Cada vez que cuestiona un gasto en lugar de actuar automáticamente, está creando evidencia de que es el tipo de persona que tiene conciencia financiera. Cada vez que resiste el impulso de consumir para impresionar, está creando evidencia de que la aprobación externa no gobierna sus decisiones. Esas evidencias se acumulan, y con ellas, la identidad se transforma. Hay algo hermoso, si se puede usar esa palabra para hablar de psicología financiera, en el proceso de una persona que deja de trabajar para sobrevivir y comienza a construir para liberarse. No es dramático, no tiene un día exacto. Es un cambio de dirección que sucede silenciosamente, a veces sin que la propia persona se dé cuenta claramente de cuándo comenzó. Pero un día mira los números y se da cuenta de que tiene margen, que tiene opción, que podría decir que no a una situación profesional mala sin desesperación, que podría hacer una elección basada en valor en lugar de necesidad, que el miedo que antes gobernaba ciertas decisiones simplemente ya no está ahí con la misma intensidad. Y esa sensación,
esa tranquilidad específica que viene de la construcción real, no tiene precio. No se puede comprar, no se puede pagar a plazos, no se puede presumir. Es completamente invisible desde fuera y completamente transformadora por dentro. Volvamos al principio. Al hombre que trabajó décadas y llegó cerca del final con menos de lo que el esfuerzo merecía. La pregunta no es por qué trabajó tanto. La pregunta es que nadie le enseñó sobre la diferencia entre trabajar y construir, sobre la diferencia entre intercambiar tiempo por dinero y la acumulación intencional de capital, sobre la diferencia entre gastar para sentir que llegaste a algún lado y ahorrar para tener una verdadera elección sobre a dónde ir. Esta conversación no ocurre en las escuelas, rara vez ocurre en las familias, casi nunca ocurre en los ambientes de trabajo. Y cuando no ocurre, el patrón se repite. Generación tras generación, trabajo tras trabajo, sueldo tras sueldo, con un esfuerzo real produciendo un resultado mínimo. No porque las personas sean débiles, sino porque nadie les mostró que el problema es psicológico antes de ser financiero. Los estoicos construyeron una filosofía entera alrededor de una idea central, que el único dominio real que tienes es sobre tu mente, tus reacciones, tus impulsos, tus elecciones frente a lo que sientes. Y cuando aplicas esto al dinero, cuando comienzas a observar tu propia mente en tiempo real en el momento de las decisiones financieras, algo cambia. No de inmediato, no dramáticamente, pero de forma consistente e irreversible. Porque dejas de actuar por impulso emocional y comienzas a actuar por intención. Dejas de gastar para aliviar lo que sientes y comienzas a ahorrar para construir lo que quieres. Dejas de usar el consumo como identidad y comienzas a usar la autonomía como identidad. Y poco a poco, silenciosamente, sin que nadie a tu alrededor se dé cuenta, te conviertes en el tipo de persona que construye. No la que trabaja para sobrevivir, la que trabaja para liberarse. Y esa distinción, demasiado pequeña para ser visible desde fuera, demasiado grande para ser ignorada por dentro, es donde todo comienza. O comienza de nuevo. No es tarde. Nunca se trata del pasado. Se trata de la próxima decisión. Llegaste hasta aquí. Eso ya dice algo sobre ti. Pero antes de cerrar este video, quiero dejarte una pregunta. No sobre inversión, no sobre estrategia. Una pregunta honesta sobre ti mismo. Si te detienes a pensar en los últimos 6 meses, en los gastos que ocurrieron, en las decisiones financieras que tomaste, en el dinero que entró y en lo que se quedó, ¿qué emoción estaba gobernando la mayor parte de esas decisiones? ¿Miedo? ¿Placer inmediato? ¿Necesidad de aprobación? ¿Recompensa por esfuerzo? ¿Alivio de la ansiedad? Escríbelo en los comentarios. No necesita ser perfecto, no necesita ser elaborado. Una palabra es suficiente, porque la respuesta que des va a revelar más sobre tu situación financiera que cualquier hoja de cálculo jamás revelaría. Y tal vez esa sea la conversación que necesitabas tener contigo mismo.